bienvenidos todos, amiguitos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues antes de empezar voy a hacer una oración, así que les pido a todos que estemos orando ahí en sus casitas. Dios Padre mío y misericordioso, gracias te doy, mi amado Dios, porque has permitido que podamos estar aquí, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Has permitido que pues podamos estar en estos momentos aquí listos para empezar esta reunión, Señor, con nuestros amigos, Señor, con nuestros hermanos en la fe, que pues a pesar de que estamos en la distancia, Señor, pues nos une la misma fe, Señor, y nos une tu amor. Gracias por este hermoso momento, gracias porque me permites pues estar en contacto con amigos que hace mucho que no veo, Señor, y pues que sea de bendición este mensaje para todos nosotros en nuestras vidas, Señor, que sea lo que tú quieras que escuchemos en esta tarde, mi Dios, y que pues tú sigas con cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias, Señor, por esta contingencia sanitaria. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues no sé si alguien sepan de qué se va a tratar el tema, ¿no? ¿O alguien sí sabe? ¿No? ¿Nadie? Nomás no todos, porque no se escuchan todos. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy se llama fe en las promesas de Dios. Y entonces, este tema, pues prácticamente creo que pues todos hemos escuchado la palabra fe, todos nos han dicho en algún momento de nuestras vidas, no, pues ánimo, ten fe en Dios y pues Él va a estar contigo, ten fe en sus promesas y Él hará, ¿no? O la típica de siempre, a ver, les voy a preguntar, quien quiera contestarme, ¿qué es la fe? Nomás uno, no se amontonen. ¿Alguien que quiera contestar? Esta convicción, ¿no? De creer en algo, y en este caso tenemos la convicción de, pues, creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Bien, muy bien, gracias, Alo. ¿Alguien más? La típica sería Ajá. la de después. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, muchas gracias. La Exacto, típica, muy la bien. típica. La típica. Bueno, la bíblica más bien. ¿Alguien más que nos quiera dar su punto de vista de que entiende por fe? Sí, cuando crees en algo que justo que no puedes ver, que no lo puedes tocar, Ah, y pones exacto, tu muy bien. confianza en ello. Perfecto, muy bien, gracias, Sarita. ¿Alguien más? Un último. ¿Alguien más o yo pregunto? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues sí, entendemos la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vayamos allá a nuestras Biblias, en Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a hacer la lectura del 1 al 6 ahorita, para que lo tengan. Hebreos 11. Sí, Hebreos está en el Nuevo Testamento y está después de Filemón y antes de Santiago. ¿Vale? Hebreos 11, vamos a hacer la lectura del 1 al 6. Allá en su casita me siguen con la vista. La voy a hacer yo para que no se vicie el micrófono. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, aquí como vimos en esta lectura, nos habla un poquito de lo que es la fe, qué se entiende por fe,
y nos da algunos ejemplos de unos hombres de fe. Como hemos visto, pues aquí nos mencionó dos personajes, Abel y Enoc, pero ¿quién más ustedes recuerdan en sus clases de escuelita dominical o estas? ¿Quién más habla de la Biblia de un personaje que también tuvo mucha fe? ¿Alguien que me pudiera decir? Abraham. Job, Abraham. Abraham, Job, a ver, alguien dijo Abraham, que me diga en qué momento o cómo se manifestó la fe en él. ¿O en qué momento de su vida fue cuando se manifestó la fe que él tenía? Ahí, ¿quién dijo Abraham? Cuando salió de su tierra, ¿no? Ajá, sí, eso. Ajá, ok, cuando salió de su tierra. Sí, pero aparte cuando pasó lo de Isaac también, bueno, fueron muchas circunstancias. Primero cuando no podía tener hijos y después cuando el sacrificio de Isaac. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y alguien, el que dijo Job? ¿La que dijo Job? Pues también cuando pierde todo, y aunque perdió todo, hijos, casa, todo lo demás, no dejó, y salud, no dejó de creer, ni jamás renegó. Exactamente. Exactamente, eso es lo que nos enseñan estos dos personajes. ¿Alguien más tiene otro personaje por ahí de la Biblia que nos quiero decir, este también, pues tuvo fe en este momento? Ahí adelante habla de Moisés, Ajá, de Jacob, de sí, José. sí. Ujú. Gracias, hermanito, por ayudarles. Sí, sí, sí. De hecho, la Biblia, este capítulo nos habla de los demás, de los que tuvieron fe, ¿no? Desde el Génesis hasta, pues, el último de los tiempos. Entonces, es importante esta parte de la fe. Aquí yo encontré algo, les voy a hacer, lo voy a leer para que lo puedan ver. Eh, es un poco bueno, como una tipo sinopsis, lo voy a leer. Es un punto crucial como para entender un poquito más la fe. Dice, existe un punto crucial en nuestro diario caminar y aunque nos cueste reconocerlo, para entender la voluntad divina no siempre existen respuestas claras, lógicas o sencillas. De hecho, la falta de comprensión afecta tanto al creyente maduro como al iniciado en la fe. Lo cierto es que esta realidad seguirá presentándose como un abismo entre nuestras pretensiones humanas y las intenciones altas, nobles y perfectas de Dios. Aquí es un punto importante porque si bien ya vimos lo que es la fe y algunos casos de ella, que es la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Yo, yo estoy seguro de que va a venir esto en mi vida. Yo estoy seguro de que Dios me va a ayudar en este problema. Yo estoy seguro de esta situación. Y la convicción de lo que no se ve, ¿no? De lo que no estamos viendo en estos momentos. Y prácticamente aquí siempre es como un problema mucho en nuestra juventud o con cualquier persona que no alcanzamos a vislumbrar. Muchas veces nos centramos en las cosas que se ven. Y por ahí Sarita decía un punto importante, también es creer en lo que no se ve, en lo que todavía no ven nuestros ojos y en las cosas que no se ven, ¿no? Porque para Dios le resalta importancia a esas cosas. Y es un poco importante también para comprender el camino de la fe, ¿no? Cómo funciona la fe. No nada más desde tengo fe o ten fe. Señor, aumentanos la fe. Pero muchas veces no comprendemos qué conlleva esa fe. La queremos tomar como un punto aislado cuando la fe encamina o integra muchos más elementos de nuestra vida diaria, ¿no? La fe, pues por sí sola necesita de más elementos en nuestra vida para componerse de una manera íntegra. Vayamos ahí a 2 Corintios, capítulo 4, versículo, eh, permítame, versículo 18. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? 2 Corintios 4, versículo 18. Alguien que lo lea para nosotros, por favor.
Segunda de Corintios 4:18. ¿Primera o segunda? Segunda, Segunda, perdón, ¿no? segunda de... Ajá. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias. Gracias. Entonces, aquí esta parte, y esta es una parte de mis pasajes favoritos, de hecho, lo titulan así, Viviendo por la Fe, a partir del capítulo 7 al 18, y nos habla de la fe, ¿no? Dice, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Y este es un poco un principio de en qué debemos basar nuestra fe. Muchas veces basamos erróneamente la fe en las cosas que se ven, en las cosas que ven los demás, pero no en las cosas que no se ven. Y aquí les voy a poner un poquito de duda. Ya vemos que por la fe, pues, el Señor obró en vida de los personajes algunos personajes que ya leímos, en Abraham, cuando pues Abraham, pues Sara era estéril, le dijo, tú vas a tener una descendencia incontable como la arena del mar y como las estrellas. Y pues Abraham pudo haber dicho, ¿no? Como todo ser humano, pero pues si mi esposa es estéril, ¿cómo me prometes tú una descendencia tan incontable como las estrellas o la arena? O esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que pues humanamente, con una visión humana errónea, pues es lo que una respuesta de nosotros esperaría de la parte de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros solamente veamos las cosas que se vean, aunque escuche medio redundante, sino las cosas que no se ven, porque es en lo que se enfoca Él. Y les voy a dejar aquí un problemita, algo para pensar ahorita. Dice así, es una breve ilustración. Se relata de un cuento de un niño llamado Philip. Había nacido con una discapacidad física. Este niño escuchó que si pedía con fe, Dios podía sanarlo. Y así lo hizo antes de acostarse. Se miró los pies torcidos y después de su oración se durmió. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hizo fue descubrirse los pies, que seguían tan deformados como siempre. El niño se quedó muy desilusionado y herido. A ver, vamos a ver a alguien que nos quiera contestar esta parte. Ahí va la pregunta. Si el niño pidió con fe, ¿por qué a la mañana siguiente sus pies seguían torcidos? Alguien que me responda. Porque él creyó que era fe y no realmente era fe. Más, lo vio más como deseo para mí. Ok, gracias, Apsa. ¿Alguien más? Está complicado el problemita. Yo sé que me pone algunos puntos, pero ustedes díganme. ¿Sí me escuchan? ¿Qué es ¿Sí? la constancia en la oración? Repíteles el punto. Ok, ¿quién me dijo que repitiera el punto? Ok, Alondra me dice que es la constancia en la oración, ¿no? Y ¿Qué le aparte, faltó? también se refería a lo mejor de que a lo mejor a lo mejor no es que Dios te vaya a curar, ¿no? Pero te va a curar el corazón y pues va a hacer que el niño, bueno, tenga más, ¿no? Esa parte de buscar a Dios. Ok, muy bien. Gracias, Alo. ¿Alguien más? Yo, Sí. pues, en primera de Juan 5, bueno, capítulo 5, versículo 14, 15. 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Gracias. Ajá. aquí dice que es la voluntad de Dios, es su voluntad sobre lo que nosotros pedimos. O sea, nosotros creemos y confiamos en Él. Sin embargo, Él es el que da la última palabra. O sea, sí conoce nuestras necesidades, sí conoce nuestro corazón y sabe lo que anhelamos, pero está dentro de su voluntad. Tal vez la mente humana no puede entender realmente, no podemos entender realmente lo que Dios, por qué lo hace, ¿no? Porque pues Dios es poderoso y Dios es Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros confiamos por fe que Dios lo hace con un propósito y es su voluntad sobre lo que nosotros queramos o hacemos. Vale, gracias, Cami. O sea, en este ejemplo del niño Philip, entonces
tú dices que no era voluntad de Dios el sanar de sus pies torcidos. No era su voluntad. Vale, vale. ¿Alguien más? Gracias, Carmencita. ¿Alguien más que esté de acuerdo o desacuerdo? Pues porque el propósito de la fe prácticamente no es el beneficio humano en las ideas humanas de beneficio. O sea, prácticamente en primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito y el fin de la fe es pues, creer en Cristo, llevarnos hasta Cristo, y como lo dice aquí primera de Pedro, el propósito de la fe es la salvación de las almas. Obviamente hay solicitudes terrenales y peticiones que tienen que ver con el cuerpo físico, pero más allá de eso está la bendición espiritual. O sea, Dios responde y obviamente bendijo a Abraham, pero bendijo a Abraham no porque tuviera fe, sino que la promesa de Dios era hacer una nación, porque el propósito de Dios era hacer una nación, no porque Abraham le creyera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por medio de esa nación iban a ser benditas la tierra, la gente iba a poder de alguna forma acercarse a Dios. Y bueno, el propósito de la fe tiene que ver con los propósitos de Dios, no con el propósito del hombre para el hombre. Gracias, amigo Iván. Gracias. Bien, pues la verdad sí es bastante acertado lo que comentaron. Es cierto, bien, tenemos de pedir con fe, podemos orar con fe y todo ello, pero aquí Carmencita tomó como un punto importante y se me adelantó en el texto en el que dice que sí es la voluntad de Dios conforme a su voluntad. Entonces, otro elemento principal de la fe es conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Le podemos pedir, pero tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces la gente de allá afuera piensa que la fe y la voluntad de Dios se contraponen, pero no es así. Si entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, como explicaba Iván, el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a entender cómo funciona la fe. Y si entendemos cómo funciona la fe, pues es que estamos entendiendo también cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, también es algo importante para entender la fe. Y aquí nos dice esta parte, dice, Dios no solo tiene un propósito general para cada uno de nosotros, sino también tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas. Dios sabe todo acerca de nosotros y tiene un plan para nosotros. Entonces, una de las cuestiones principales, pues para entender la fe, es que esa fe sirve para el propósito de Dios en nuestras vidas. Y otro de los elementos principales es que debemos de aprender a buscar y a escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Para que podamos vivir por la fe. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, ya tocaron algunos puntos, ya tocaron constancia en la oración, conocer el propósito de Dios, acercarnos más a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, e entender la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Y vivir conforme a ella. Aquí en 2 de Corintios, vamos a regresar al capítulo 4, versículo 7, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí esta parte nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí se está refiriendo la palabra de Dios al Espíritu Santo. Ese es el tesoro. ¿Y por qué a nosotros nos asemeja como un vaso de barro? O sea, nuestro cuerpo, nosotros somos un vaso de barro. Muchas veces se hace referencia en la palabra de Dios al barro y nos vincula con él, porque el barro se va desgastando, porque el barro es frágil, porque el barro se puede moldear. Es una de las cosas por las cuales nosotros estamos representados como vasijas de barro en muchos momentos de la Biblia. Entonces, pero tenemos este tesoro, ¿no? Nos está hablando aquí del Espíritu Santo. Entonces, otro de los elementos principales, pues, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, prácticamente este pasaje nos está hablando de ciertas situaciones en las que pasamos y en donde se manifiesta la fe que tenemos, en donde allí es crucial el entender la fe y el tener la fe firme en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos dice, muchas veces vas a estar angustiado, dice, pero no vas a estar en apuros. Eh, perdón, atribulado, pero no vas a estar angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. ¿Y cuántas veces en nuestra vida pues nos topamos con este tipo de situaciones, ¿no? Donde nos sentimos angustiados, nos sentimos atribulados, nos sentimos perseguidos, quizá ahorita por lo de la contingencia, pues sentimos preocupación, ¿no? Tan solo de salir a las calles o de poder, quizás si salimos por trabajo, cualquier cosa, pues poder contagiar a nuestra familia, etcétera. Entonces aquí es donde debe descansar la fe de nosotros, ¿no? Es aquí donde se pone a prueba la fe. Y pues debemos de tener en práctica, debemos de escudriñarla día con día la fe, porque pues si no la escudriñamos, si no la entendemos, de nada sirve, ¿no? Es como un ejemplo, si no estamos en condición, llega un boxeador a una pelea en un ring que jamás en su vida se ha parado en un ring, jamás en su vida pues se preparó ni siquiera pues se puso en condición física para prepararse y se enfrenta contra otro adversario, pues obviamente no va a aguantar ni un round, ¿no? Entonces, por eso el Señor también quiere que crezcamos en su palabra, quiere que estemos firmes en la fe para que cuando lleguen estos momentos de la vida en donde tenemos que demostrar nuestra fe, no estemos, que nos sintamos desamparados, que nos sintamos atribulados, que nos sintamos angustiados. Entonces, es esta parte de la fe lo que se debe de manifestar en nuestra vida y tener siempre en mente el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros específicamente? Preguntárselo en oración, acercarse a su palabra para que pues el Señor pueda darnos una respuesta de ello, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda en este punto? ¿Comentario? ¿No? Vale. Bueno, pasamos al otro punto. Aquí en el bosquejo que me pasaron, eh, nos dice, ¿qué cosas específicas en mi vida me recuerdan la fidelidad de Dios, ¿no? Este es otro punto importante que también pues es vinculante a la fe, a la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios. Aquí yo les preguntaría a ustedes, en este momento de sus vidas, ¿qué cosas en su vida les están recordando en estos momentos pues la fidelidad de Dios o cómo se manifiesta esta fidelidad? ¿Alguien que nos quiera compartir un poco? Hola, Hola. yo, pues bueno, la fidelidad para nosotros como familia es que, pues a pesar de la pandemia que estás ahorita, pues a todos nos mantiene con salud y con trabajo y pues Él ha estado siempre fiel con nosotros ante todas las necesidades. Gracias, hermana Cani. ¿Alguien más? No se amontonen. Bueno, entonces yo voy a preguntar porque no son muy participativos. Pues en todo, simplemente en el hecho de estar aquí, ¿no? También escuchando, aprendiendo y escuchando de su palabra y sobre todo la salud, que estamos completos y que tenemos el privilegio también de poder estar en estos aparatos para poder aprender. O sea, hasta en eso vemos toda esa fidelidad. Claro, gracias, Sarita. Amigo Emilio, ¿nos podrías compartir para ti cómo se manifiesta la fidelidad? Pues en estar bien, ¿no? En incluso tener que estar saliendo de casa y tener que regresar sano, ¿no? Y que tu familia esté bien. También a lo mejor
poder estar en contacto con la gente que aprecias y que quieres, ¿no? Como por ejemplo esta llamada, el poder verle las caras, el poder platicar, el poder meditar juntos. Yo creo que todo eso. Vale, gracias, amigo. Indra, ¿algo que nos quieras compartir? Pues igual, ¿no? A pesar de todo, pues he tenido la escuela y todo me ha ido bien y pues no nos ha faltado nada de comida y así. Eso sí, es muy importante. Gracias, Indra. Bueno, Y es importante, ¿no? Valorar todas estas cosas que pues ya pasan desapercibidas en nuestra vida, ¿no? Decía nuestro pasaje al principio, pues por la fe fue creado el universo. Y pues muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor que son creación de Dios y ya las pasamos tan desapercibidas cuando pues también estas cosas de la creación de Dios pues se ve manifestada su fidelidad, ¿no? Dice su palabra, y grandes son tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es cierto, ¿no? Cada día nos demuestra que Él es fiel y como decía Indra, Emilio, Sarita, pues cosas que a veces pasamos por desapercibidas nos muestran la fidelidad de Dios, ¿no? Hasta estos momentos podemos comunicarnos, podemos compartir la palabra de Dios, tenemos comida, tenemos un techo, ¿no? Donde resguardarnos. Gracias a Dios tenemos trabajo y son cosas que nos enseñan la fidelidad de Dios y estas cosas que muchas veces ya las pasamos por desapercibidas o las tenemos por costumbre, pues es lo que debemos revalorar, ¿no? Para también pues tener más fe en estos momentos, ¿no? De la contingencia, de quitarnos esa parte de inquietud, de ansiedad, de preocupación por esta situación y depositarlo todo en las manos de Dios, depositarlo todo en su voluntad y saber que pues en la voluntad de Dios pues se mueve todo, se mueven nuestras vidas, ¿no? Muchas veces el pastor Pimentel me recuerda mucho siempre que decía en los cojubas a los que ha ido, pues nos dice, yo nunca le pido al Señor que Él bendiga mis planes, yo siempre le pido que bendiga sus planes de Él y que me pueda incluir en los suyos, ¿no? Muchas veces olvidamos esta parte y olvidamos parte de la voluntad de Dios. Y aquí hay una frase muy importante que yo creo que resume toda esta clase, que nos dice, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, es importante comenzar a reafirmar, comenzar a poner en práctica nuestra fe de la manera correcta en la que Dios quiere, ¿no? De la manera en la que Dios quiere que veamos todos los elementos que rodean a la fe para poder, pues, ponerla en práctica. Porque por fe, pues, hemos sido salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recibimos la justificación por la fe, vivimos por la fe, tenemos acceso a la gracia de Dios por la fe, nos mantenemos por la fe, hacemos la obra de Dios por la fe, recibimos también la promesa del Espíritu Santo mediante la fe y por la fe también aguardamos la esperanza de justicia. Entonces, la fe es increíble, es impresionante, siempre se debe manifestar en nuestras vidas. Sin duda, yo creo que es el elemento principal también del cristiano en su día a día, de nosotros como hijos de Dios, el estar escudriñando la fe, el estar practicándola, para que pues cuando vengan esos momentos en los que pues Dios nos pone a prueba o Dios pone ciertas adversidades en nuestra vida, pues demostremos a través de la fe el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es para ello. A veces, dice el corito, ¿no? Algunas veces pasan cosas que no comprendemos, cosas que pues no entendemos, pero Dios sabe por qué. Muchas pruebas habrá, Dios está con nosotros, ¿no? Ese corito pues nos habla también de la fe y de la confianza que debemos tener en la voluntad de Dios y en la voluntad en nuestras vidas. Y voy a leer aquí una parte, voy a leer este mismo pasaje, pero en la nueva versión internacional. A ver si creo que se entiende un poquito más. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos.
Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y me voy a adelantar al 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como obediencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y me voy a adelantar al 13. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Aquí también otra cosa es importante, ¿no? Lo que nos dice en la nueva versión internacional. La obediencia y el aceptar la voluntad de Dios también debe ser parte de esta fe, ¿no? Porque pues si Dios nos está mostrando su voluntad, pero nosotros pues tratamos de desobedecerla o ir por otro lado, pues en ningún momento se va a manifestar la fe en esa parte de nuestras vidas, ¿no? Y aquí dice, ellos recibieron la promesa, dice, y las reconocieron a lo lejos. Nuestra palabra de Dios pues está llena de promesas para nosotros que vamos a ver a lo largo de nuestra vida, dice, pero dice, las reconocieron a lo lejos y le confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, ¿no? Yo creo que también eso es otra cosa importante para mantener la fe, es recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿no? Que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Y muchas veces esto es lo que nos ata al mundo, el creer que nuestra vida está aquí, que lo que tenemos que dejar aquí es todo un legado, más el legado que nosotros debemos de preocuparnos, pues está allá arriba, ¿no? En los cielos. Y esto también es importante, pues, para entender un poco más la fe y para desafanarnos de las cosas terrenales. Entonces, pues la fe es importante más en estos momentos. Yo creo que también es importante el transmitirla, el comunicarla, el contagiarla a nuestros seres queridos, porque pues en estos momentos, si nadie tiene fe, pues en nuestras casas, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, pues debemos de poner en práctica esto, debemos de comentarlo con nuestros familiares, de que seamos ejemplos de hombres de fe, ¿no? Muchas veces creemos que, ay, es que pues yo nunca voy a tener fe como Abraham, cosas así, porque pues él estaba más cerca de Dios, etcétera. Entonces, lo vemos como algo inalcanzable cuando pues el Señor nos muestra que todos ellos son seres humanos y pues Él no escogió a hombres perfectos, sino que los fue forjando y a través de ellos Él manifestó su poder y ellos manifestaron su fe siendo hombres comunes y corrientes, ¿no? Es lo que nos quiere enseñar el Señor pues en esta tarde. Y pues con esto concluiremos este pequeño tema. ¿Alguien que tenga un comentario, una duda, pregunta? No, lo que sea es bien recibido. Yo quiero comentar algo. Para Sí, mí, sí. bueno, reflejado la fe. La fe Ajá. es, pues, la creencia, ¿no? La creencia en lo que nosotros ponemos, pues, la confianza o lo que, pues, para nosotros es la verdad, ¿no? En pocas palabras, para un cristiano es la Biblia, para otras personas tienen otras creencias, ¿no? Pero todos tenemos fe y, bueno, muchas veces es a lo que le damos más importancia, yo diría. Gracias, amigo, gracias. Antes de que alguien más, Palomita, ya sé que estás aquí, bienvenida. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo se manifestó la fe en tu vida? Bueno, tú más que nada sabes por qué, entonces me gustaría que nos compartieras un poquito de tu testimonio. Sí, pues, como muchos saben, estuve enferma pues bastante tiempo. La verdad es que estuve enferma desde agosto del año pasado y me diagnosticaron apenas en enero. Pues fueron meses bastante difíciles. Perdí prácticamente 3/4 partes de la funcionalidad de mi pulmón. Entonces,
pues yo seguía sin verme moría, los doctores no encontraban un porqué y fueron meses bastante difíciles, pero que pues pudieron ser sobrellevados de alguna manera gracias a que no quedaba otra opción más que aferrarse a la palabra de Dios, a sus promesas y tener fe de que Él pues tenía todo bajo control al final, por más que los médicos dijeran una cosa u otra, o que ya era difícil que mejorara quizá, pues al final Dios es el médico de médicos, Él sabe todo y Él tenía todo en sus manos. Entonces, eh, de hecho, cuando yo salí del hospital, seguían sin porque seguía con fiebres y un par de días antes fue una visita del pastor Emilio y me contaba una historia de una niña que simplemente salió así de su casa y que pues ya desaparecieron las fiebres y en un momento nos reímos y quizá nos pareció pues algo milagroso quizá porque los médicos nunca alcanzaron a entender por qué se había desaparecido así de la nada la problemática que tenía esa niña y de cuando yo salí un par de días antes desapareció así de la nada lo que yo tenía, o sea, no se regeneró mi pulmón, pero la problemática por la cual yo no pude ir al hospital aún desde enero, desapareció de la nada. Y pues son cosas que los médicos no entienden hasta la fecha, que siguen sin tener una explicación científica, pero que para nosotros como cristianos, pues se lo podemos adjudicar a Dios simplemente. Él siempre ha estado con nosotros, tiene el control de nuestra vida y en esos momentos creo que no se puede hacer nada más que pues entregársela por completo, por más que nosotros no entendamos, por más que nosotros estemos enojados porque nos ponen en situaciones difíciles, cometemos el error de preguntar por qué, Señor, por qué, y no para qué, porque nosotros no entendemos qué quiere hacer con qué planes tiene en nuestra vida. Entonces, pues creo que Dios se manifestó en mi vida en estos meses muy, bueno, de una manera muy grande, porque pues me cuidó a mi familia, porque con todo esto del coronavirus, mi familia tenía que estar yendo al hospital y ninguno se enfermó de nada, afortunadamente, no lo contagié, no se contagiaron de alguna otra cosa. Entonces, pues su fidelidad ha sido muy grande y la fe que tuvo mi familia también en ellos, en él, perdón, pues era constante. Todos comenzaron a ver el amor de Dios en otras personas, porque nos mandaban mensajes, gente con la que pues no hablábamos o que quizá ni siquiera nos conocíamos de manera pegada, por así decirlo. Empezó a orar, empezó a preocuparse y era estar recibiendo consuelo en otras personas que quizá Dios mandaba a nuestra vida. Entonces, pues, ese es mi testimonio. Oh, gracias, Palomita, creo que resumiste toda la clase en tu testimonio. Gracias, gracias. Pues es cierto, ¿no? Y gracias a Dios porque pues la voluntad de Dios es que pues Palomita pueda estar aquí y pues su problema ya haya sido pues eliminado de su cuerpo, ¿no? Nos muestra la fe que es la que pues, debemos de tener cada uno de nosotros y nos ayuda a este tipo de testimonios como jóvenes a pues a tener también fe en nosotros. Bueno, el Señor ya obró en la vida de Paloma, ya obró en la vida de mi amigo, en la vida de Absalón de esta manera, entonces pues creo que voy por ese camino de la fe, ¿no? Y quiero cerrar nada más en esta parte en donde dice 2 Corintios 4 del 15 al 17. Palomita tocó un punto importante que muchas veces pues nos cuestionamos el por qué, pero a veces no entendemos el para qué, el propósito, como decía Iván, de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y dice aquí, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. Y termina diciendo el texto que ya leímos: no mira a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, pues, con esto yo concluía el mensaje del día de hoy. Gracias por la participación de todos. Estuvo muy nutrido. Entonces, pues, chicos, amigos, amigas, sigamos viviendo por la fe, a través de la fe, y caminando en la voluntad de Dios, pues para que se siga manifestando el poder de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios también. ¿Vale? Vamos a orar. Señor y Padre bendito, gracias te doy por este hermoso momento, Señor. Gracias porque nos has demostrado en tu palabra que esos hombres de fe, Señor, que tú a lo largo del tiempo fuiste probando, Señor, demostraron que estaban caminando en tu voluntad, Señor, estaban entendiendo el propósito de tuyo, Señor, en sus vidas para cada uno de ellos. Y es lo que tú quieres que aprendamos, Señor, que son hombres terrenales, Señor, que son hombres como nosotros, Señor, imperfectos, pero que siempre estuvieron confiados en ti, Señor, confiados en tu palabra, Señor. Siempre recurrieron a ti ante cualquier adversidad y que nunca dudaron de tu poder, Señor, ni de tus promesas. Permite que seamos como ellos, Señor, que no dudemos de tu poder, no dudemos de tus promesas, mi Dios. Permite que podamos reflejar esta gloria, Señor, que tú nos has dado, Señor, en nuestras vidas con los demás, Señor, que podamos ser ejemplos de fe en cada una eh, de nuestras casas, Señor, fuera también de nuestras cuatro paredes de la habitación, mi Dios, que podamos reflejar la fe y el propósito que tú quieres para nuestras vidas, Señor, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, los compañeros de la escuela, que podamos entender cada uno de las adversidades que nuestros hermanos están padeciendo, Señor, y estar con ellos, Señor, orar con ellos. Gracias, mi Dios, por este hermoso momento. Gracias porque nos enseñas que también nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. Amén.